Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Vamos a dar comienzo al encuentro con Pablo Vila. Para nosotros es un honor. Recién hablábamos un poquito antes de- de admitir a todos poder encontrarnos con Pablo. En todo caso, que la casa se reencuentre con Pablo. Es un graduado de la casa de la década del 80. eh, y que ha desarrollado una larga trayectoria profesional, académica, dentro de las ciencias sociales. Eso probablemente lo deja algo corto, pero y que se ha vuelto una referencia a los estudios de sociología de la cultura, los estudios culturales eh, en Argentina y para otros lugares de- del mundo. Eh, bueno, Pablo es egresado de la licenciatura en Sociología de la década del 80, después se doctoró en la Universidad de Texas, en Austin, y, y desde su origen, desde acá, desde la Universidad de El Salvador, inició con una tesis disruptiva para la sociología vernácula, que fue trabajar con las letras de rock y presentar a las letras de rock como espacios de resistencia post-dictadura o transición a la democracia. Y de alguna manera, eh, creo que bueno, primero es un trabajo pionero, si pudiéramos ubicarlo en el lugar de sociología de la cultura, pero particularmente de la música popular argentina y la música popular latinoamericana. Y a partir de esa tesis, bueno, hay fragmentos, partes de esa tesis publicadas en un libro del Centro Editor de América Latina, que como todos saben, esos lindos libritos cayeron en desgracia y no se pudieron reeditar y las situaciones complejas de derechos de autor y de alguna manera hizo que se frenara la circulación de ese texto. Eh, Ese libro, además, compartía espacio bueno, con otros graduados también, ¿no? De sociología estaba Mónica Gonia, y estaba impulsado por una enorme socióloga argentina, Elizabeth Chelín, investigadora probablemente de las más importantes que tenga América Latina, eh, que se ve que motivó fuerte a los alumnos de aquel momento y bueno, surgieron esos trabajos disruptivos y con propuestas muy innovadoras para aquel entonces. Eh, bueno, ahora como veían en el flyer, Pablo ya hace muchos años está viviendo en Estados Unidos, es profesor en la Universidad de Temple en Filadelfia. A partir de recuperar esa tesis, que para los alumnos que están por acá escuchando, fue mecanografiada. No sé cuántos pueden imaginar hoy hacer una tesis escrita a máquina y poder terminarla. Y no solo eso, porque además del trabajo de tesis mecanografiado, en la carpeta donde encontramos esa tesis, también había ya un artículo, un ejercicio de síntesis de la tesis que entiendo que es el centro de la publicación que salió en aquel libro. Con lo cual ya demostrabas, bueno, una gran capacidad de, de redacción. Te cuento que acá, entre los alumnos que están presentes, una alumna, que es Clara Amarante, pidió tu tesis el año pasado para revisarla y para leerla. Eh, la retiró un miércoles y la trajo el jueves completamente leída y enamorada del trabajo. Y una de mis advertencias fue, bueno, eh, este no es un trabajo normal, habitual. Eh, pero nos gusta el hecho de, bueno, de haber puesto un poquito a girar de vuelta
ese trabajo, poder mostrar cuáles eran las posibilidades también de aproximarse a alguna sociología heterodoxa, que avanzó sobre espacios poco revisados hasta aquel momento. Hoy parece bastante obvio poder trabajar en estos espacios de sociología de la cultura, pero en aquel momento, hoy nosotros no tenemos la presencia de ese funcionalismo tan hegemónico, probablemente, pero en aquel entonces seguramente era bastante menos presente, y pensar que la sociología se podía mover también en esos espacios, eh, en aquel entonces imagino eso, ¿no? Como muy disruptivo. Bueno, sin querer hacerlo muchísimo más largo, le voy a pasar la palabra a Pablo. Habíamos acordado que él iba bueno, a trabajar un poco entre su trayectoria académica, profesional, y por tratar de contar un poco por los caminos en los que estuvo. La idea es que él tenga un tiempo de exposición cercano a los 30, 40 minutos, y después podamos tener algún tiempo para intercambiar preguntas o comentarios. Uh, Disculpen, porque justo se me prende el teléfono. Bueno, sin hacerlo muchísimo más largo, como decía antes, le paso la palabra a Pablo, y después abrimos el espacio para interactuar con él. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la... Y la verdad que cuando me contactaste me encantó la posibilidad porque por distintos motivos no había vuelto a El Salvador, y El Salvador para mí fue muy, muy importante en mi vida académica. Lo que yo aprendí allí fue el fundamento de toda mi carrera, y me dio una ventaja comparativa cuando vine a Estados Unidos que yo no lo podía creer, ¿no? O sea, los profesores que yo tuve en esa época tú nombraste a Forni, yo lo tuve justamente como en el seminario de tesis a Floreal, y él siempre me apoyó con esta cosa re loca para su momento. Y después tuve profesores del calibre de Rodríguez Bustamante, Carlos Rodríguez Sánchez, Elizabeth Gelín. Tuve gente lo tuve a Filmus, por ejemplo, también de profesor en una cátedra de Errandonea, en metodología, en teoría, la verdad, y me estoy olvidando unos cuantos. Eugenio Caruti en la parte de epistemología, y la verdad que yo no puedo dejar de estar agradecido a El Salvador por esa experiencia, porque con los años a mí me dio realmente una ventaja comparativa. Siendo estudiante en Estados Unidos, yo hablaba de cosas que algunos de mis profesores ni sabían. Y eso lo aprendí en El Salvador. Por ejemplo, toda la cosa gramsciana, tuseriana, en Estados Unidos, al principio de la década del 80, todavía recién empezaba, no entendía muy bien qué era, y yo venía ya con una formación de El Salvador que me dio realmente, como diría acá, un edge, digamos, muy importante. Las cosas que aprendí de epistemología con Caruti, que venía de la cátedra de Amelia Podetti. Recién acá se empezaron a discutir algunas cosas en el 2000, 2005, y cuando yo hablaba del efecto Heisenberg no me entendía nadie, y bueno, ahora se habla de Bohr y Barat y todo eso, y yo ya lo estaba charlando, y yo de hecho armé mi cátedra de estudios cualitativos, que empecé a dar en el 94, alrededor de eso. O sea, la formación que me dio Salvador, la verdad que fue fundamental. Y no solamente como profesor, sino también para las cosas que luego publiqué. O sea, no puedo estar más que agradecido a lo que hizo Salvador con mi carrera. Realmente es la base de todo lo que pasó allí, ¿no? Y mi primer trabajo en realidad fue, yo lo que siempre traté de hacer es aprovechar los cursos que tomaba para ver, digamos, hacer algún tipo de investigación más o menos original, y eventualmente ver si podía publicar los papers que uno escribía, ¿no? Y el primer paper lo escribí para una cátedra de Alberto Vialakowski sobre historia argentina, y que fue sobre el boom del
del folclore argentino de la década del 60, que fue, que se me ocurrió, digamos, que tampoco se hablaba de eso, y se me ocurrió entender un poco más el boom y periodizarlo, y para eso me fui con dos compañeras que me ayudaron a hacer el paper, a Sadaic. Me pasé como 3 meses buscando datos de entradas de partituras en Sadaic por tipo de música, y logré periodizar, digamos, el boom y cuándo fue más importante y qué tipo de música estaba arriba del boom y eso. Y eso, bueno, lo había consultado a Sasturain para que me diera un poco de línea, a ver qué pensaba él, y después le di el paper cuando ya pasó la revisión de Bialakowski, y le gustó, y ahí me propuso publicarlo. Mi primera publicación fue en la revista Crear, que la dirigía en ese momento el Negro Romano, creo, eh, y que fue en base a ese paper, ¿no? Que escribí para una cátedra de El Salvador. Y ese paper, muy interesantemente, me abrió las puertas digamos, yo tengo dos grandes mentores en mi carrera que me ayudaron muchísimo. Uno es Elizabeth Gelín, por supuesto, y el otro Ramón Peninsky. Y a Ramón Peninsky lo conocí porque vino a Argentina desesperado, porque iba a presentar un paper a España sobre datos de SADAIC que no consiguió en SADAIC. No se los dieron por motivos de... Entonces, desesperado, le habló con una musicóloga y me yo conozco un muchacho que escribió, tiene esos datos, y desesperadamente me llamó, se los pasé, le gustó, y ahí, a partir de ahí, llevamos una relación muy linda, y él me abrió las puertas a toda la parte de la musicología, y me invitó a congresos, y me direccionó hacia dónde, qué universidades aplicar para que tuviera sociología de la música. La verdad que Ramón y Elizabeth Gerín fueron mis dos grandes mentores, y a él lo conocí por ese paper. O sea, si no hubiera escrito ese paper para esa cátedra, no, para jamás lo hubiera conocido, ¿no? Así que, y la tesis yo siempre digo que yo quise hacer sociología de la música siempre porque en Argentina en esa época había dos carreras que se morían de hambre, los músicos y los sociólogos, y por ahí si ponía dos negativos salía un positivo y podía hacer algo de todo esto. Pero siempre me encantó el tema de la música y por qué la gente escuchaba la música que escuchaba. Y entonces no es casual que mi primer paper haya sido sobre el mundo folclore, y que después empecé a trabajar el tema de rock nacional como posibilidad de hacer la tesina sobre eso. Y aclaro, en realidad la parte más importante de la tesina no es el análisis de las letras, sino la etnografía que hice. O sea, yo creo que fue eso más importante todavía, ¿no? El hecho de ir a recitales. Yo fui participante del rock nacional, me iba a todos los recitales que había, o sea, es un tipo de autoetnografía sería en muchos casos, y aparte entrevisté a mucha gente que iba a recitales, y armé una metodología de tratar de retratar la memoria de la gente a los recitales, grabando un cassette con los temas principales que se tocaban en los recitales, a ver si eso retrotraía la memoria al recital, y funcionó bastante bien. Y la gente me habló, pero, o sea, la parte, yo creo, el análisis de letras está bien, pero creo que el lugar más de resistencia del rock nacional fue a partir de la participación en recitales. Una cosa, la vivencia en el recital, más que, y el escuchar discos con amigos y ese tipo de cosas más comunitarias, ¿no? Y eso fue lo que hice y eso salió, como dijiste vos, en el librito este de Centro Editor, ¿no? Que salió una pelea por la tapa. Yo no designé la tapa la designó el Centro Editor, y la gente se enojó porque estaba Spinetta y no otra. Bueno, ahí fue una discusión sobre la tapa. Yo hubiera puesto la tapa igual, ¿no? No la decidí yo. Entonces, ahí fue fundamental. Bueno, Florial me apoyó muchísimo en la tesina. Hay un dato curioso. Ustedes vieron que hay dos partes en la tesina. O sea, una es la original que yo presenté, y Florial le dijo, a esto le falta marco teórico. Y yo le dije, sí, pero es lo que yo quería escribir. Digo, yo quería escribir esto. Entonces, la otra parte es el marco teórico. Entonces la puse en dos partes diferentes para cumplir con Florial. Así que ahí fue la tesina, armé sobre la tesina, armé el capítulo para este libro, y yo la tuve Elizabeth Gerín como profesora. Eh, Otros dos profesores que me olvidé, muy buenos también, Tedesco y Moreno, en esa época. Yo la tuve como profesora, y yo trabajaba en un banco. Yo era cajero en un banco, no, hacía el clearing de un banco, o sea, trabajaba muy temprano en la mañana,
de 7 a 2, me iba a dormir una siestita y después me iba a El Salvador. Estudiaba un par de horas y me iba a El Salvador. Y la verdad que muchas ganas no tenía de seguir trabajando en el banco. Y Elizabeth Gelín estaba en el CEDES, ¿no? Y yo sabía que era una posibilidad de trabajo, así que ahí puse un doble esfuerzo para que se notara quién era yo, que podía hacer, a ver si conseguía trabajo con ella, ¿no? Y resultó bien, apenas terminó el año de cursada, me invitó a ser ayudante de trabajos prácticos, ayudante de la cátedra de Sociología en Psicología. Después también me llamó Filmus para ser jefe de trabajos prácticos en el ciclo básico, en la cátedra que daba él, y después nuevamente con Elizabeth Gelin ya ahí pasé a profesor asociado en Sociología de la cátedra de Sociología de la Familia, creo que se llamaba. Así que, y enseguida, cuando me recibí, Chevy, Elizabeth, me ofreció trabajo como becario en el CEDES. Y ahí en el CEDES uno lo que hacía era mediodía, trabajaba en un proyecto y mediodía tenía clases, ¿no? Y tuve clases con profesores muy buenos, bueno, una serie de profesores muy importantes. Y el trabajo para el cual me contrató ella era muy interesante, que era usar fotografías para entrevistar a sectores populares a ver cómo reaccionaban ellos a fotografías de sus propias condiciones, ¿no? Y bueno, a mí me encantó el proyecto, me metí muy de lleno en eso, y bueno, y el producto de ese trabajo es el primer libro mío, que es este, podría ser yo, ¿no? Que es un libro que tiene, que es una metodología también rara para la época, todavía rara hoy en día, que es dos cosas en la metodología. Una es básicamente sacar fotos de sectores populares, eh, guiado por conocimiento o por gente que conoce sectores populares, qué cosas son más importantes para ellos, ¿no? Eh, y hacer entrevistas mostrándole las fotos con muy pocas preguntas verbales. La única pregunta realmente es ¿qué piensa usted de esta foto? O sea, y la gente se larga a hablar, pero hasta por los codos cuando ven fotos de su cotidianidad. Y bueno, uno interviene muy poco en eso y luego analiza lo que se dijo y se arma digamos, armé el libro en función de los temas que ellos propusieron, no los temas que uno pensaba que iban a hablar, ¿no? Entonces hay capítulos raros como la espera, vivimos a través de los hijos, o sea, hay cosas que la gente fue diciendo que nosotros no esperábamos que dijeran, ¿no? Y es dialógico en el sentido que una vez que terminé el libro, hicimos una fotocopia de lo que pensábamos que eran los capítulos del libro y retornamos a la gente y se lo dejamos a 5 grupos más importantes que participaron y se lo dejamos para que lo leyeran por un mes y que nos dieran críticas del trabajo. Y ahí viene la cosa interesante. Cuando yo vuelvo al primer barrio más importante, la líder del barrio me recibe con un Pablo, en este barrio te quieren matar por este libro. ¿Por qué? No les había gustado de nada, que las fotos no lo representaban, que habíamos fotografiado solo lo feo. Entonces yo un poco, digamos, para seguir con la cosa ideológica, pero también para salvar el pellejo, le dije, bueno, hagamos lo siguiente, pongamos la crítica en el libro. Y a toda la crítica que ustedes tienen en el libro, que abra el libro, la crítica es. Ah, sí. Entonces se entusiasmaron y me dijeron, vení, mira, esta es la casa que fotografiaste hace un año, mira cómo mejoró, este es el puente que estaba mal hace un año, mira cómo mejoró. Fenómeno. Entonces pusimos la foto de antes y la foto nueva, ¿no? Y la crítica de ellos a lo que había sido el libro, y el libro abre con eso, ¿no? Abre con la crítica al libro, ¿no? Que a mí me parece que es lo que hay que hacer. Si uno quiere romper la relación sujeto-objeto, es transformar al objeto en sujeto y es darle poder. O sea, el poder de la crítica creo que es muy importante. Entonces ahí se publicó ese libro y bueno, tanto Ramón como Elizabeth me fueron insistiendo en algo que jamás había pasado por mi cabeza siendo empleado de banco, que era hacer un doctorado en el exterior. Me dijeron, no, tenés que hacer un doctorado en el exterior. Ok. Yo no sabía inglés, sabía algo de francés, no sabía una palabra en inglés. Entonces me puse a hacer un curso rápido en ICANA para saber algo de inglés. Y eh, publiqué un par de artículos más en esa época sobre rock, 2 artículos más sobre rock nacional, aparte del libro hay 2 artículos más, y algunas cositas se publicaron en el exterior, en Inglaterra y en Francia.
y eso me dio la posibilidad de sacarme 2 becas. Me saqué la Ford Foundation y la Inter-American Foundation, y me presenté a un par de universidades, unas guiadas por Ramón, que vivía en Canadá, otras guiadas por Elizabeth en Estados Unidos, y opté por la Universidad de Texas porque ahí estaba, digamos, tenía mucho apoyo de todo el grupo, digamos, de Elizabeth, que se había recibido allí, y tenía muchos amigos, profesores, y yo la verdad que viniendo de una familia de clase media baja, no tenía ningún apoyo familiar, monetario para eso. Yo llegué con $200 en el bolsillo a Estados Unidos. Entonces, tener, digamos, el apoyo de toda esa gente me vino muy bien, y aparte mi tema de inglés, que era un desastre, me permitieron hacer el primer semestre en español para acomodarme. Entonces, creo que fue una buena decisión haber ido ahí, aunque mucha gente me criticó de que le dije no a Freddy Jameson, que me había ofrecido trabajar con él como asistente de investigación. Y pues estás loco, no le puedo decir que no a Jameson. Bueno, le voy a tener que decir que no, porque yo sé seguro que voy a sobrevivir en Austin, y por ahí no voy a sobrevivir en vivo. Así que fue una decisión pragmática que creo que resultó bien. Entonces, ahí vuelvo a repetir, me resultó bastante fácil el doctorado en términos del contenido, ¿no? En el inglés, porque tuve que aprenderlo a los ponchazos, pero sí venía con muy buena formación, y las cosas que leía y las cosas que yo ya había más o menos leído, así que no me resultó tan difícil desde el punto de vista académico, ¿no? Y bueno, ahí publiqué un par de cosas también. Hice la misma estrategia que en El Salvador. Usé los papers que escribía para las materias, a ver si se podían publicar, y ahí me publicaron un paper sobre una cosa distinta sobre rock nacional, que salió ahí en la revista de la universidad, se llama Latin American Music Review, y un artículo sobre tango, los orígenes del tango y la cosa étnica en el tango, el tema de los europeos en el tango, que salió en Studies in Latin American Popular Culture. Pero con la misma estrategia, tratar de, digamos, trabajar bien el paper, a ver si había posibilidades de publicarlo, y salió bien, ¿no? Y la idea mía era, ya cuando terminara el cursado, volverme de Estados Unidos. Yo fui con mi mujer y 2 chicos, chiquitos. Volverme y me presenté a una beca del Social Science Research Council, y la gané para volver a trabajar. Estamos hablando de 1990. El tema de las bailantas. El tema de las bailantas recién empezaba, y a mí me parecía que eso era una cosa muy importante. Me parecía que algo había dando vuelta ahí sobre el lugar de lo negro en Argentina, ¿no? La cosa étnica, el peronismo, que era muy importante. Y me aceptaron el proyecto, me estaba por volver, y bueno, hay problemas familiares, me separo, mi mujer decide quedarse en Estados Unidos. Yo digo, bueno, si yo me vuelvo a Argentina no veo a los chicos más, me tengo que quedar. Entonces cambié el proyecto y dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo usar toda la metodología que hice de la foto para un proyecto que estaba haciendo la Universidad de Texas en ese momento en la frontera. Estaba muy metido con la frontera México-Estados Unidos. Entonces le digo, mira, yo puedo ofrecer esto. Yo voy y con la metodología de la foto y hago una etnografía sobre lo que pasa en la frontera, sobre todo porque yo estaba muy influenciado, bueno, todo el mundo estaba muy influenciado al principio de la década del 90 con el trabajo de Gloria Saldúa sobre la frontera, y el trabajo de Canclini sobre lo híbrido. Yo dije, esta es mi oportunidad. Yo voy allá y hago, digamos, una etnografía y pruebo estas hipótesis que vienen de la literatura, porque Canclini viene de la filosofía, Gloria Saldúa viene de la literatura. Ninguno de los dos hizo etnografía en la frontera. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad, yo voy allá, ya que tengo que quedarme, vamos a hacer esto. Eventualmente, también por razones de la vida, al final me quedé yo con los chicos, así que me los llevé con 3 y 5 años a El Paso. Ahí caímos en paracaídas sobre los 3. Fue bastante duro, pero bueno, sobrevivimos, y empecé a hacer la etnografía, hice contactos con el lado mexicano. No se había hecho ninguna etnografía a los 2 lados de la frontera. Yo no lo podía creer cuando... O sea, he hecho al lado de México y al lado de Estados Unidos, pero no a los 2 lados simultáneamente. Y para mí la frontera era 2 lados. Entonces agarré y hice el contacto con el lado mexicano, con el Colegio de la Frontera Norte.
hice contacto con la Universidad de Texas en El Paso, y empecé la etnografía, y ahí empezó el gran problema, porque lo que yo empecé a encontrar etnográficamente no coincidía para nada con lo que planteaban Canclini y Olensaldo. Encontré una cosa mucho más compleja, mucho más compleja que la cosa del híbrido, o sea, gente que quería no cruzar fronteras, sino reforzar esas fronteras, gente muy del lado mexicoamericanos, muy anti-mexicanos, mexicanos muy anti-mexicoamericanos, o sea, encontré un nivel de conflicto que no figuraba en ningún lado en la literatura, que gustó etnográficamente y no gustó políticamente, porque rompía muchos estereotipos políticos del movimiento chicano, por ejemplo. Así que, bueno, esto es lo que encuentro. Yo soy un etnógrafo, yo tengo que reportar lo que encuentro, no me hubiera gustado encontrar otra cosa, pero esto es lo que encuentro. Y como las cosas contradecían mucho lo que era en ese momento, digamos, la cosa favorecida, yo dije, no, por ahí me estoy equivocando, hice pocas entrevistas, hagamos más entrevistas, y terminé como 250 entrevistas grupales, que es una locura para un trabajo cualitativo. Pero básicamente porque ni yo mismo creía lo que estaba encontrando, ¿no? Que iba a estar en contra de lo que era el sentido común académico de la época, que era, la metáfora de la década del 90 y principio, sí, diría, sí, del 90 sobre todo, es crossing borders, ¿no? Todo el mundo parecía cruzar bordes, los fronteras. Sí, yo encontré eso, pero también encontré gente que quería reforzar esa forma. No tenía ningún interés en que vinieran más mexicanos, o sea, no, era muy interesante. Así que esa fue mi tesis de doctorado. Tuve mi tesis de doctorado, que también no fue fácil imponerla, justamente porque era muy contra de lo que era el sentido común académico, pero dije, bueno, o sea, esto es lo que tengo bastante material empírico para demostrar lo que estoy diciendo, así que ahí en el 94 la defendí, me dieron trabajo enseguida ahí mismo en El Paso, en la Universidad de Texas en El Paso como profesor asistente, y empecé a trabajar como había juntado un trabajo etnográfico inmenso, son 7 años de trabajo, o sea, eso me dio para publicar 3 libros, o sea, entonces estuve trabajando en los primeros, del 95 en adelante, en la preparación de los libros sobre la disertación, y nunca dejé lo de música, no, nunca dejé lo de música, pero lo hice más a nivel de artículos. O sea, lo fui haciendo más a nivel de artículos, y en ese momento ahí me encontré con Pablo Semán hacia final de los 90, y él estaba trabajando el tema del rock chabón, me encantó lo que estaba haciendo, y empezamos a trabajar juntos, básicamente con la guía de él, o sea, él estaba poniendo, digamos, las ganas y las ideas, porque él venía trabajando, y yo le ayudaba con todo el enmarque dentro de la historia del rock nacional, qué significaba eso, ¿no? Así que ahí trabajamos juntos muy bien en la parte de rock chabón, pero siempre a nivel de artículos, ¿no? O sea, durante esa época a nivel de artículos, los libros, quería sacar los libros de Frontera primero, ¿no? Pero el primer libro que sale de Frontera es este, que es justamente Crossing Borders, Reinforcing Borders, ¿no? Donde hago la etnografía que relato acá, y la metodología es la misma que usé en Buenos Aires. Saqué fotos, guiado por mis 2 ayudantes, uno mexicano, otro mexicoamericano, que las cosas más importantes que ellos pensaban que había que sacar. Armé los paquetes de fotos, fui con la foto, le mostré las fotos a la gente, y la gente, como en Argentina, hablaba hasta por los codos de las cosas sin yo tener que realmente guiarlos mucho, hacer más preguntas de qué piensa usted de esta foto. Aparte, bueno, no fue la única metodología, usé también participación, o sea, como participante, vivía allí, mis chicos iban al colegio allí, o sea, era todo lo que uno sabe de vivir ahí 7 años, ¿no? Me casé allí con una mexicana, así que me convertí en nativo, ¿no? Como dirían los antropólogos. Y el libro lo publiqué en el 2000, y en la primera parte, digamos, en la primera parte de mi trabajo etnográfico, donde veo los discursos acerca del otro, en términos de qué ser mexicano, qué ser mexicoamericano, qué ser chicano, en toda esa discusión.
en la primera parte del libro, y también hice dialógico. Cuando terminé el libro, en este caso no les devolví una fotocopia, sino que hice una reunión confrontándolo con sus prejuicios a la gente. Más fue una intervención político-académica. O sea, a la gente que era muy anti-mexicana, digamos, le llevaba, digamos, digamos, como dirían los gringos, yo tengo the silver bullet, ¿no? Porque la gente decía, ah, esa foto de pobreza, eso es en México, seguro que es en México. Yo le decía, cuando iba a hacer la entrevista con un México-americano que era muy prejuicioso, usted sabe una cosa, esta foto no es en México, esta foto la tomé a la vuelta de su esquina. Digamos, entonces la gente se quedaba, ¿no? Entonces, los confronté con los errores de visión, ¿no? Como, entonces decía, no, esa escuela está hecha de pedazos, obviamente es en México, no, mire, esta escuela es de acá, o este cementerio claramente es un cementerio americano porque los americanos están abandonando a sus muertos, no, no, este cementerio, o sea, les mostraba, los confrontaba con sus prejuicios y salieron cosas lindas, ¿no? Alguna gente reflexionó, se puso, no, la verdad que tiene razón, por ahí estoy equivocado, otra gente insistió en sus prejuicios, no, no, y eso está como capítulo del libro. Uno de los capítulos del libro es justamente mi vuelta a la gente y lo que la gente opinó, ¿no? No en este caso del libro en general, sino de algunos capítulos del libro en particular, ¿no? Este libro salió en el 2000 y me quedó bastante material, digamos, para dos libros más. El segundo libro que salió en Frontera es Ethnography at the Border, que salió en el 2003. Esta es una colección de ensayos, pero yo tengo la introducción, las conclusiones y 3 capítulos del libro son míos. Y aquí lo que hago, lo más importante para mí de este libro, es la crítica a la teoría de frontera de los Estados Unidos. ¿No? Le hago una crítica bastante feroz a lo que era justamente la línea Gloria Saldúa de todo el mundo quiere cruzar, todo el mundo en la frontera se ama, todo, o sea, hago una crítica teórica de por qué me parece que se está viendo así la cosa, cómo la cosa se ve distinta del lado mexicano. Digamos, ellos hablan de la frontera, pero en realidad están hablando del lado americano de la frontera y de un lado muy sesgado. Entonces, eso está en la introducción del libro, que se llama Los límites de la teoría de frontera americana, ¿no? Y después tengo un capítulo sobre medio ambiente, materiales sobre medio ambiente que me había quedado pendiente, y que lo puse allí, y un capítulo sobre un par de cosas más. Pero lo más importante de este libro es la crítica que le hago a lo que era en el momento moda, que es la crítica, la teoría de frontera norteamericana, ¿no? Mostrando los límites de la, ¿no? Después el libro, el libro primero fue publicado en español también, ahí en México. Es un poquito distinto, hay más entrevistas, pero básicamente la estructura es la misma. Y después salió el segundo libro en inglés, que lo que hago en el 2005, que es la misma, usando trabajo de campo, ¿no? Con las fotos y todo, pero ahí me detengo, no ya en la cosa general de qué es el americano, México-americano, chicano, sino eso en relación a 3 o 4 identidades que fueron muy importantes para la gente. Entonces ahí analizo el tema de género, no, cómo se articula el género con ser americano, ser mexicano, ser mexicoamericano, la clase social, ¿sí? Y la religión, que fueron temas, nuevamente, yo no predeterminé eso, sino que fueron temas que la gente per se, yo de hecho, religión jamás pensé que iba a ser parte del libro, pero fue tan importante para ellos discutir temas de religión que se ganó un capítulo del libro. Entonces tengo capítulo de género en México, capítulo de género en Estados Unidos, capítulo clase en los dos lados y religión en los dos lados. Y tengo un capítulo teórico de cómo veo yo la relación entre las narrativas identitarias y las identificaciones, ¿no? Digamos que yo lo había avanzado un poco en el primer libro y aquí le doy una vuelta más de tuerca, que es una mezcla que hago entre varios marcos teóricos ligados al interseccionalismo simbólico, a la teoría de Laclau, de la hegemonía, pero todo, digamos, matizado y combinado con el tema de las narrativas identitarias.
O sea, a mí me influyó mucho en Estados Unidos toda la discusión de narrativas identitarias que originó Ricoeur y fue continuado por un montón de gente. Me parece que es muy, muy importante y los dos libros están muy influenciados por esta idea de narrativas identitarias y de cómo la gente va construyendo historias de quiénes son y a través de los personajes que se arman en esas historias terminan viendo la realidad desde el punto de vista del personaje, ¿no? Es decir, es casi una profecía autocumplida, ¿no? Se arma el personaje y se relaciona con la realidad desde el punto de vista del personaje y era el personaje el que leía las fotografías, ¿no? Entonces yo analizo desde el punto de vista de las narrativas identitarias cómo se armaban esos personajes, lo que lo llamo tramas narrativas, ¿no? Descubrí básicamente tramas narrativas centrales al sentido común de la región y cómo esas tramas narrativas armaban los discursos y armaban los personajes. La trama más importante que encontré es toda la pobreza mexicana, ¿no? La gente ve la realidad con esa idea, toda la pobreza mexicana. Otra trama es los mexicoamericanos están abandonando el catolicismo. Hay varias tramas importantes que fui analizando y mostré cómo esas tramas sesgaban la visión cuando la gente miraba la fotografía, ¿no? Entonces, lo que hago en este libro es desarrollar esa teoría de la relación entre tramas, identificaciones, narrativas, como lo veo yo, como teóricamente se van ligando unos a las otras. Este libro fue también traducido al español, ahí en México, como Identidades Fronterizas, ¿no? Es el segundo que salió. Y después, digamos, ahí en el 97 me voy del Paso, me voy, básicamente, como dije antes, mi tema fue respetado etnográficamente, pero muy discutido políticamente, tanto por la derecha del movimiento chicano como por la izquierda del movimiento chicano. Así que no sé quién de los dos, pero me dejaron en el contestador automático que me dejara de joder porque estaba diciendo si no me iban a matar a mí y a toda mi familia. Entonces me pareció que era un momento para ir. No. Me pareció que no estaba el horno para bollos y bueno, aparte ya después de estar 5 años allí con los chicos, mi ex mujer dijo que quería compartirlos un año y un año y el año que estuve sin ellos no me lo banqué, los extrañé terriblemente y entonces lo que hice fue buscar trabajo cerca de donde vivía la mamá, ¿no? Entonces, sí, el año que estuvieron con la mamá yo los veía todos los fines de semana, cosa que no podía hacer cuando vivía en El Paso. Así que conseguí trabajo en San Antonio. Y me mudé a San Antonio en el 97, o sea que los libros en realidad se publicaron cuando yo ya estaba en San Antonio. Y ahí retomé la cosa de música, una vez que ya sentía que los libros estaban más o menos encaminados de la frontera, y ahí el tema del rock chabón salió en artículos, logré, ya hacia el 2000 y pico, conseguir dinero para financiar un proyecto sobre rock chabón más serio, con trabajo de campo y eso, y lo empezamos a hacer con Pablo y nos mató con Cromañón. O sea, lo tuvimos que interrumpir, porque Cromañón no se podía seguir con el tema después de Cromañón. Así que lo que hicimos fue usar toda la infraestructura que habíamos creado, con ayudantes, gente, muy linda gente que teníamos de un grupo de ayudantes y eso, y nos metimos con la cumbia villera. O sea, ahí ya nos metimos con la cumbia villera y entonces yo ya estuve en San Antonio entre el 97 y el 2004 y en el 2004 recibí una muy, muy buena oferta para irme a Temple, donde estoy ahora, que no podía decirle que no, muy, muy buena oferta y aquí entonces ya seguí con los trabajos de música, ya a nivel de libro, entonces el primer libro que publicamos con Pablo es una compilación de artículos, ¿no? Que salió en Argentina. Ahí ya trabajamos los dos a la par en esto. Y el otro trabajo que nos ayudó muchísimo, que este grupo que habíamos formado de eh, gente joven, eh, sociólogos que estaban terminando la carrera y eso, que magníficos trabajadores de campo y bárbaros, ¿verdad? Y ahí hicimos la etnografía para el siguiente libro, que salió en inglés,
¿no? Que es básicamente, Pablo hizo el análisis de las letras, yo hice el análisis del trabajo etnográfico. El trabajo etnográfico fueron entrevistas en las colas de las bailantas que hicieron estos chicos, y lo más importante que lo hizo Malvina Silva, gran colega, y hizo un trabajo etnográfico excelente, la verdad que para su tesis de licenciatura, y nosotros le pagamos para trabajar para nosotros. Ella se fue a bailar con sus sobrinos a locales de cumbia villera por 6 meses, y todas las semanas me mandaba a mí el reporte de lo que había pasado, y ahí nos podíamos a discutir y qué había pasado. Entonces se armó lindo la cosa. Y ese libro también es dialógico, porque bueno, la primera parte del libro le pedimos a Eloísa Martín que escribiera un poco la historia de lo que pasaba con la cumbia, y la última parte a Marita Carosi, que hicieron una crítica al libro. Entonces el libro termina con una crítica al libro. La Marita critica al libro desde un punto de vista de género, que tiene razón, toda razón del mundo. Entonces el libro tiene su propia crítica en la última parte del libro. Este libro yo lo quiero mucho, creo que está... es una pena que nunca lo publicamos en español, porque la parte etnográfica, y nuevamente muy influenciado por el tema de las narrativas identitarias. O sea, analizo los discursos de los chicos desde el punto de vista de qué tipo de personajes se están armando, cuáles son las tramas argumentales más importantes, y cómo esas tramas sesgan cómo ellos se ven en la escena de la cumbia villera, ¿no? Esa es un poco Después con Pablo hicimos una colección de ensayos con trabajos de otra gente. O sea, ese salió Vila Semán, salió Semán Vila para ser ecuánimes. Y aquí hay una serie de trabajos muy lindos. Está de Silvia Citro sobre la Versuit. Está de José Garriga, otro también muchacho bárbaro, un pibe que trabaja muy, muy bien. Un trabajo de Elisa Martín. Uno mío con Malvina sobre dos lugares de migrantes, 2 lugares de música de la comunidad boliviana y de la comunidad paraguaya en Argentina. Que nuevamente ella hizo la etnografía y la elaboramos juntos. Un trabajo mío con Pablo sobre las letras de cumbia villera, una de Guadalupe Gallo, Pablo Semán y Carolina sobre un club de fans de Buenos Aires, y un trabajo de música electrónica y religión de Guadalupe Gallo y Pablo Semán, y otra de otro grupo. O sea, es una colección de ensayos. Y como estaba metido en el tema de cumbia y eso, surgió el interés de un colega colombiano, muy, muy, muy buen amigo, de por qué no hacer una colección sobre cumbia de todos los países latinoamericanos en donde fue importante la cumbia. O sea, la cumbia es el ritmo danzante más importante, digamos, de Latinoamérica. Se danza en casi todos los países latinoamericanos. Es muy interesante. Entonces digo, sí, fenómeno, vamos. Y ahí publicamos para Duke University Press este libro con Héctor, un amigo, y que tiene cumbia de Argentina, que escribimos con Pablo un capítulo, cumbia de Perú, cumbia de Colombia, por supuesto, cumbia de México, ¿no? O sea, cumbia de varios países latinoamericanos donde la cumbia es importante. ¿Me estoy olvidando algo? Colombia, sí, 2 de Colombia, México, otro de México. De la frontera hay la música del lado mexicano y del lado americano de la frontera de Estados Unidos está muy influenciada por la cumbia. Así que hay un capítulo sobre eso. Ese libro está lindo, y yo escribí también con Héctor la introducción y explicar por qué, ¿no? La cumbia musicalmente se transformó en eso, ¿no? En la música bailable de casi toda Latinoamérica, ¿no? Después de eso, seguí trabajando con el tema de narrativas identitarias, la relación con la música de las narrativas identitarias. O sea, ahí había escrito un artículo en el 96, después escribí otros capítulos, otros libros, y nunca había escrito en inglés, y dije, bueno, yo quiero armar un libro
donde yo pueda escribir la introducción sobre esto, sobre cómo pienso que la música entra como artefacto cultural dentro de las narrativas de la gente, y la gente, digamos, se engancha con esas músicas porque le pega a la narrativa de alguna manera, ¿no? Entonces, y convoqué a una serie de amigos que estaban trabajando cosas lindas en varios países latinoamericanos y en Estados Unidos, y armamos este libro, que lo sacó Oxford University Press. Entonces ahí tengo la introducción esta teórica de la relación narrativas-música, y hay capítulos muy, muy lindos de música e identidad en Perú, en México, en Cuba, Colombia, Brasil, hay dos de Brasil, y uno de Argentina. Te va a interesar a vos, Facundo, sobre el nuevo tango. Y yo lo que hago cuando escribo un libro así colectivo, le mando la introducción a la gente para que vea cuál va a ser mi introducción y qué piensan, digamos, de cómo estoy enmarcando el trabajo. Y ahí Jairo Moreno, un gran amigo que vive acá y colombiano, me dijo: Pablo, vos sabés, ¿no?, que toda la cosa de hegemonía gramsciana tuya está siendo discutida últimamente. Sí, había leído algo, pero no le di mucha bola. No, léete este libro. Y me dio el libro que se llama Post-Hegemony, que me voló la cabeza. Realmente me digo, ay, diablo. Entonces ya había escrito la introducción, y así aparece la cosa nueva como notas al pie de página, pero me cambió realmente la forma de ver un montón de cosas, porque toda esta movida de post-hegemonía se basa en Deleuze y Guattari y la teoría del afecto, y me pareció interesantísimo. Esto lo descubrí en el 2015, me puse a leer a lo loco, a Deleuze y Guattari, a gente que leía ahí, y realmente me cambió la forma de mirar la cultura, la música, muchísimo. No es que reniego de lo que sea antes, no, sino que creo que es parcial. Digamos que hay que, aparte de las cosas discursivas, las cosas materiales, los objetos, las tecnologías, las emociones, cumplen una función esencial para entender la cultura, ¿no? Y eso creo que el aporte de Deleuze y Guattari es importante para meterle estas... Entonces ahí empecé un poco a trabajar esto con otro tema que me interesaba mucho, que era la música militante, ¿no? La música militante de la década del 60. Y ahí armé un libro con gente de Chile, Uruguay y Argentina. Yo escribí la introducción y escribí 2 capítulos con Molinero sobre la Argentina, y ahí largo algunas ideas de lo importante de las emociones en la canción militante de la década del 60, que sin entender del compromiso emocional, digamos, lo que significa emocionalmente participar de ese movimiento, se entiende poco, pero donde me largo ya con el cambio de teoría, pasándome de la cosa constructivista a la cosa más afectiva, con este libro, que nuevamente es una colección de ensayos, donde yo escribo la introducción y las conclusiones, y la introducción es, digamos, hasta este momento, que es el 2017, qué se había escrito sobre emociones y música en general, no solamente en Latinoamérica, sino en general, como un estado de la cuestión, ¿no? Y la última parte es qué más se puede saber si uno mira el tema de las emociones, no desde el punto de vista fenomenológico, que es como se la veía mirando hasta ese momento, sino desde el punto de vista de Deleuze y Guattari. Entonces uno descubre un montón de cosas distintas si le entra a las emociones y a los afectos vía Deleuze y Guattari, que si le entras vía fenomenología, ¿no? Entonces el capítulo final es eso, y eso lo seguí trabajando con Molinero en este librito, captando los afectos militantes, donde me detengo en una emoción en particular, que es la esperanza. O sea, si hay que nombrar una emoción que está detrás del movimiento de la música militante en Argentina de la década del 60, es la esperanza. ¿No? La esperanza por un cambio. Yo lo que planteo es que las emociones son performativas. De la misma manera que las palabras construyen las cosas, las emociones construyen las cosas, ¿no? Y la esperanza de la década del 60 construyó 2 movimientos muy distintos con un mismo nombre, porque los 2 se consideraban música militante, pero como la esperanza era distinta, construyeron un movimiento distinto, construyeron un público distinto, construyeron música distinta, construyeron artistas distintos, que es la esperanza ligada, digamos, a la izquierda,
que es una esperanza garantizada, ¿no? Vía la idea marxista de que el socialismo va a venir, sí o sí, es un problema de que hay que esperarlo nomás, versus una esperanza no garantizada, que es la del peronismo. Digamos, para que Perón vuelva y para que vuelva eso hay que luchar, tal vez vuelva, tal vez no. Entonces son dos esperanzas muy distintas, ¿no? Que arman la música de manera muy distinta, que arman los públicos de manera muy distinta, ¿no? Entonces eso está planteado en este libro, ¿no? Entonces el tema del afecto y todo el tema de Deleuze y Guattari y de los afectos me pegó mucho en la música, pero también me pegó mucho en mis otros trabajos acá, que como yo estoy lejos de la frontera, decidí en vez de salirme de la frontera y dedicarme al tema de racismo en general, ¿no? Entonces los últimos trabajos que he escrito a nivel de artículos, usando Deleuze y Guattari, es todo el tema de los afectos y la brutalidad policial contra los negros en Estados Unidos, cómo se puede entender eso desde el punto de vista de los afectos, y sobre todo últimamente los últimos 3 artículos desde el punto de vista de una de las derivas de Deleuze y Guattari, que es la teoría del ensamblamiento. Entonces, estamos hablando del ensamblamiento de la ley y el orden, como en los ensamblamientos uno entiende las identidades de esa manera, y desde el 2015, ligados a esto del ensamblamiento, la afectividad y mi cosa previa de las narrativas, vengo desarrollando un concepto que se llama, el concepto es el concepto de articulaciones identitarias. O sea, me parece que la gran moda en este momento es la interseccionalidad, me parece que es un planteo muy rígido, que las identidades no se intersectan, sino que se articulan, y que estoy planteando en una serie de artículos ligado al tema raza y etnicidad y sobre todo a la brutalidad policial en Estados Unidos, sobre todo este tema del ensamblamiento de la ley y el orden, cómo se producen las articulaciones identitarias ligadas al ensamblamiento. O sea, un ensamblamiento arma las identidades que se actúan en el ensamblamiento. O sea, las identidades no preceden al ensamblamiento. Realmente se actualizan y actúan, ¿no? Lo que tenemos ahora nosotros es un ensamblamiento, por ejemplo. Es un ensamblamiento educativo, donde hay actores, personas, los chicos, vos, yo, hay tecnología, Zoom, ¿no? Hay objetos, hay emociones y hay discursos, ¿no? Y el ensamblamiento lo que lo pone todo, digamos, lo que lo arma es el deseo. El deseo, acá hay un deseo detrás de ese ensamblamiento, que es difundir conocimiento, ¿no? Reconectarme a mí con el Salvador, ¿no? Y hay emociones dando vuelta. Todo eso arma las identidades que se juegan en este encuentro. Entonces, la primera identidad que se juega en este encuentro son alumnos del Salvador, profesores, director de la carrera, exalumno del Salvador, profesor. Pero sobre eso enseguida se van sumando, articulando edad, digamos, yo soy más viejo que todos ustedes, digamos, género, ¿okay? Y yo introduzco mi cosa familiar, por ejemplo, que si no, no hubiera estado participando en el ensamblamiento. ¿Se entiende? O sea, el ensamblamiento va determinando cuáles de las identificaciones que tenemos, las múltiples que tenemos, son las que actúan en el ensamblamiento a partir de las capacidades de esas identificaciones. La identificación no es, yo pienso que soy, es, ¿qué puedo hacer yo como un exalumno del Salvador, por ejemplo? Eso es el qué hacer, ¿no? Uno se piensa qué puede hacer, más que quién soy, ¿no? Entonces, estoy desarrollando ese concepto de articulaciones identitarias, sobre todo en el tema de raza y identidad. En este momento tengo un artículo en revisión, tengo 4 artículos publicados sobre eso, uno en revisión, y estoy escribiendo otro con otro estudiante sobre una crítica a la interseccionalidad, y también con el libro que estoy escribiendo con mi mujer, que es historiadora, sobre el ensamblamiento de la música popular en la Argentina a principios del siglo XX. O sea, ahí estoy usando toda la teoría del ensamblamiento para repensar qué pasaba con la música popular en 1910, 1920, principios del 30, porque creo que la historia oficial del tango es un poco mítica. Hay un montón de cosas que no se ven si uno no le entra. Si uno le entra por el género, se ve eso. Ahora, si uno le entra por el ensamblamiento y cómo se relacionaban entre sí los géneros
y no solamente musicales, sino cómo se relacionaba la música con el teatro, con la radio, con el cine, con las revistas, se ve otra cosa, ¿no? Y ahí también desarrollo el tema de las articulaciones identitarias, de qué articulaciones identitarias se armaban, por ejemplo, alrededor de qué era un cantor de tango, ¿no? O sea, estoy usando el mismo marco teórico, pero no, ya no para el tema de raza y etnicidad, sino ya para el tema de música, ¿no? Que es lo que he hecho siempre. Yo he usado, me enganché con un marco teórico y lo uso para mis distintos temas. Eso más o menos es en lo que estoy. Muchísimas gracias, Pablo, por esta presentación y por presentar tu ensamblamiento casi completo para, eh, por lo menos post facultad, para no definirlo en términos de- de ejercicio profesional, ¿no? Que también entraría en las lógicas identitarias rígidas. Claramente desafías, o en este momento te encontrás en una situación que eh, desafía los marcos teóricos en términos de profesiones. Leía un poco lo que nos habías compartido, lo compartí también ahí con los alumnos y a todos los invitados. Y, y me parecía súper interesante, digamos, esto, bueno, esto que se empieza a abrir ahora también, allá hace un tiempo, con sociología de las emociones y también lo que trae de Les. Pero también en esto lo que quiero decir es la tensión ontológica y epistemológica que propone un proyecto de investigación, eh, ni siquiera quisiera decir novedoso, completamente distinto, que te para también a vos en la construcción de una una nueva matriz de investigación o forma de matriz, ya suena muy rígido, proyectos de investigación. Eh, Sin querer tomar mucho el micrófono, pero si te puedo preguntar acerca sobre estas tensiones que te aparecieron eh, en este encontrarte con los textos de Deleuze en términos de ontología y epistemología, cómo enfrentar la investigación desde pararte completamente desde otro lugar, probablemente de alguna forma correrte de- del ejercicio desde la profesión y ampliar a un marco más amplio que trasciende las cajas estancas de las disciplinas. Cuando dije profesiones, pensaba fundamentalmente en disciplinas. Eh, si pudieras ampliar un poquito esto que te pregunto. Obviamente eso es un planteo muy, muy distinto, ¿no? Te plantea una ontología totalmente distinta, ¿no? O sea, y es muy interesante porque esto yo lo venía olfateando hace tiempo, o sea, de leer comentarios y eso, y siempre yo en mis clases, hace por lo menos 10, 12 años, uso un texto de Borges, ¿no? Donde Borges dice que descubrió una civilización que no creía en las cosas, sino que creía que estaba todo movimiento, y planteaba que había que cambiar los sustantivos por verbos, ¿no? Entonces todos son verbos. Eso es lo que plantea más o menos Deleuze y Guattari, todo es movimiento. O sea, nosotros, la ontología clásica es una ontología de cosas, ¿no? Donde están las cosas y las cosas se mueven. Y la ontología de Deleuze es al revés, todo es movimiento y a veces ese movimiento se para, ¿no? Pero en realidad hay que cambiar la ontología del ser por el devenir. O sea, es un cambio ontológico importantísimo. Lo primero es el movimiento, no digamos que están las cosas y las cosas se mueven. Primero y a veces se paran y uno las ve ahí, siempre en el medio, como diría Deleuze, uno encuentra siempre las cosas en el medio, eh, y, la, uno las para. A nivel digamos, de lo que pasa con la gente, uno las para
digamos, a nivel de la cultura, uno las para justamente con los sustantivos, ¿no? O sea, esto no es una computadora, esto es un devenir computadora, que fue una computadora de una manera hace 10 minutos atrás, ahora es distinta, o sea, uno lo para, y a nivel de las identidades de la gente, uno los para con los hábitos, o sea, todo el tema del habitus en plural, no el habitus que es de Bourdieu, que es de clase, hablemos de hábito, de género, hábito, o sea, uno trata de parar ese constante movimiento, repitiendo cosas a través del hábito y de las tramas narrativas. Otra forma de parar es el continuo devenir de las identidades, es tener una trama narrativa y un personaje, ¿no? Donde uno trata de parar ese movimiento pensándose como un personaje que se repite, ¿no? Aquí y allá. Pero sí, el cambio es un cambio muy, muy importante, pasar de una ontología del ser a una ontología del devenir. Y poner el movimiento primero y después, digamos, el parate del movimiento. ¿Sí? Gracias. Otra cosa que quería comentarle y fundamentalmente a los alumnos, que no sé cuántas disciplinas te ponen frente a la posibilidad de que te paguen por bailar. Como pudieran también considerar dentro de la multiplicidad de posibilidades. Como siempre digo, hay sociólogos que se dedican a la investigación de mercado, otros que están en la investigación académica, otros en la función pública, distintos espacios, y entre otras cosas también existe la posibilidad de bailar y que te paguen. Bueno, como decía antes, no me gusta mucho monopolizar micrófonos, se me ocurren muchas cosas para charlar, vuelvo a agradecerte muchísimo, pero me gustaría ampliar el micrófono. Te había comentado antes de que empezáramos a grabar, cuando todavía había gente esperando que estaba usando el espacio de la licenciatura, de la materia Sociología de los Procesos Culturales e Ideológicos, que está acá su profesora, Victoria Raña, ahí aparece como Lucas Saporosi, Hola. pero y bueno, también quería agradecerle que compartió y se entusiasmó con la iniciativa. Eh, Ni bien revisó rápido tu material, también se entusiasmó por cosas que dijiste al principio, del mundo altuseriano. Eh, y bueno, entonces me parecía bien, en todo caso, preguntarle a Victoria si quería también continuar con preguntas o comentarios. Primero, gracias por el espacio. No, bueno, gracias Marcelo y gracias Pablo, la verdad que, que nos hayas brindado toda esta charla súper interesante. No me di cuenta, entré con el nombre de mi marido, así que estoy como Lucas. Bueno, la verdad que leyendo los textos que le enviaste a Marcelo y que él compartió, nos vino bárbaro porque justo en la materia estamos haciendo el corte de mitad de materia después del primer parcial y tratamos muchos temas que están muy relacionados, entre muchas cosas con las que dijiste. Vemos el texto de Althusser de aparatos ideológicos de Estado. Em, Tratamos el tema del principio de esperanza. Esta materia era la antigua materia de Rodríguez Sánchez. Buenísimo. Em, Yo la tomé y, esa clase. mira, no creo estar a la altura, pero bueno, intentamos. Y bueno, a mí me surgió una pregunta fundamentalmente sobre lo que dijiste al principio y leyendo los textos que compartió Marcelo. Al principio dijiste algo como transformar al objeto en sujeto y darle poder. También está en el texto el lugar de los actores sociales en la producción de conocimiento, donde se te ve muy movilizado, porque, bueno, recién lo contabas, ¿no? Por el tema de la brutalidad policial con motivos raciales. Y bueno, lo tengo acá anotado para no dar tantas vueltas a la pregunta. Bueno, a mí se lo comentaba Marcelo también, esta idea me resonaba mucho
el concepto de conocer para transformar, ¿no? Conocer para movilizar, conocer para sensibilizar, que es también una forma muy particular de ver a la sociología, de pensar a la sociología, que separa del otro lado, que no es el lado meramente académico de poner a los sujetos en lugar de objeto a analizar nada más. No es una sociología de laboratorio, eso me interesó mucho. Entonces, yo lo que me preguntaba es cómo pensás que la investigación sociológica puede empoderar a los sujetos de estudio, si puede empoderar de alguna manera. Es una palabra que vos usás en el texto, por eso la elegí. ¿Y cómo pensás, y esto me interesa mucho, si pensás que esta idea de empoderamiento, de sensibilización, estuvo presente en tus estudios sobre la música popular? Sí, no, obviamente esa concepción política de la sociología me acompañó siempre, ¿no? Desde que empecé, porque me parece que siempre hay que devolverle algo a la gente, ¿no? O sea, me parecía que había una relación vampirística en las ciencias sociales, ¿no? El sociólogo va, le chupa el conocimiento vital, la plusvalía vital a la gente, ¿no? Y después hace plata, digamos, en la torre de marfil y hace una carrera, es una barbaridad. O sea, no, me parece que hay que, digamos, la relación. Ahora sí estoy trabajando con el tema este del ensamblamiento e investigación, ¿no? O sea, pensar la investigación como un ensamblamiento. Y básicamente ellos son la posibilidad de que nosotros podamos escribir lo que escribimos, y hay que devolver algo sí o sí. Ese devolver algo varía. O sea, no hay una respuesta única. Uno idealmente tendría que devolverle a ellos mismos, a gente como ellos, digamos, también, ¿no? O sea, entonces, devolverles a ellos mismos es esta posibilidad de, lo que yo hice Podría Ser Yo y con La Cosa es, digamos, discutir cosas que pueden mejorar su vida cotidiana, ¿no? En el caso del Paso había muchos problemas políticos en ese momento, y yo me enganché con el trabajo de las asociaciones, digamos, de derechos de los inmigrantes y todo eso, y el trabajo mío sirvió para eso, ¿no? Para reformular una serie de cosas, porque ellos estaban trabajando con una visión muy mítica del inmigrante, del mexicoamericano, y sirvió bastante en mi trabajo en ese sentido para trabajar mejor con los inmigrantes ilegales, ¿no? Entonces ahí ya hay una salida política directa. O sea, yo le daba a la gente la posibilidad, a los grupos que yo participé, de discutir sus prejuicios, y a su vez tuve la posibilidad de que tuviera una salida política más directa. Depende del trabajo, eso va a existir o no va a existir. O sea, uno tiene que tratar de que exista esa salida política más directa, ¿no? Pero a veces no se puede. O sea, uno lo intenta, pero a veces no se puede. Mi trabajo de ahora que estoy haciendo me parece que puede tener una salida política directa, porque estoy mostrando, digamos, que el problema no es el policía racista. Es mucho más profundo que eso. Entonces se puede repensar, digamos, a nivel político, rearmar la fuerza policial, la forma en que se entrena, y un montón de otras cosas para que no pase lo que está pasando, ¿no? Entonces pero yo diría que no hay una sola respuesta para eso. Depende de qué tipo de trabajo, depende con quién esté, pero siempre que tiene que estar la premisa de que hay que devolverle a la gente con la cual trabajaste directamente, y a gente como ellos, que uno lo puede ayudar, ¿no? Eso, y en la música, lo del rock nacional fue tratar de reivindicar, digamos, a un actor que no se lo consideraba un actor social. O sea, fue una cosa más, digamos, hacia el pasado, ¿no? Esta gente vivió esto, hizo esto, y nadie lo consideraba que existía, ¿no? Fue rescatar una voz que no existía. Y con la cumbia villera también, más o menos, fue darle otra. O sea, para mí ahí lo de la cumbia villera, lo más importante es el tema del empoderamiento de las mujeres. O sea, hay una reacción masculina al empoderamiento de la mujer.
Y eso es importante destacarlo, digamos. Interesante, sí, sí. No, no lo había pensado por ese lado realmente, el tema de la cumbia villera, pero sí, muy interesante. No Sobre saben todo, no saben qué hacer con la sexualidad, digamos, más libre de la mujer. No claro, saben qué hacer. Entonces agreden, sacan esas letras. Pero no saben qué hacer. me interesó muchísimo, entre paréntesis, el libro sobre música militante. Después, si podemos, ¿hay alguna forma de conseguirlo? Eh, Ni idea. Hay que fijarse. Sí. bien. Bueno, como decía, si realmente alguien quiere hacer alguna pregunta a Pablo, algún comentario, el micrófono está abierto. Pablo, Sí. yo te quería preguntar, porque la última parte hablaste un poco de la afectación y un poco cómo los afectos pueden, digamos, performar, digamos, el fenómeno social que uno quiere analizar. Y dentro de esta lógica del ensamblaje, digamos digamos, los afectos, el afecto aparece en el ensamblaje como una especie de, como, como esa ligazón, digamos. Si podemos pensar los objetos con esa capacidad de generar algún potencial transformador y no poner todo del lado de las personas, Seguro, digamos. seguro, seguro. El asunto es así, vamos a hablar, estamos hablando de las personas, los animales no humanos, los objetos, las tecnologías, los discursos y las emociones. Esos son para mí Cualquiera de eso puede ser el elemento más importante del ensamblamiento. Como dije antes, el elemento más importante del ensamblamiento que tenemos ahora nosotros no soy ni yo ni ustedes, es Zoom, que es una tecnología. Sin Zoom esto no existe. ¿Ok? O sea, que en este momento, para darte un ejemplo, en términos de la música, ponete a pensar cuando aparece el órgano Moog, ¿no? Que cambia totalmente el ensamblamiento de la música popular. O cuando aparece el micrófono en la década del 20 en la música popular argentina. Eso cambia totalmente, ¿no? Lo que era la forma en que se cantaba, la relación emocional entre los cantantes y el público. Muchos cantantes al principio no querían usarlo porque sentían que lo separaba del público emocionalmente. O sea, no, por supuesto, a veces, pero podemos encontrar miles de ejemplos donde el objeto para ese ensamblamiento en ese momento es crucial y cambia toda la dinámica del ensamblamiento. Y lo mismo podemos decir, los discursos, el discurso higienista, por ejemplo, al principio del siglo, respecto al cambio de un montón de cosas, podemos ir al asunto de las emociones. O sea, ¿por qué no hay casi grabaciones de Gardel con bandoneón? No, si uno piensa en el tango, ¿no? El instrumento más importante, el bandoneón. El cantante más importante, Gardel. No hay. ¿Okay? Porque el tipo estaba enamorado, o sea, emocionalmente enamorado del formato del adelante con las 3 guitarritas detrás. Es un problema emocional. ¿Sí? O sea, depende del ensamblamiento y del momento del ensamblamiento, digamos, la capacidad porque yo hablo de capacidades la capacidad del objeto, la capacidad de la computadora, la capacidad de la persona, la capacidad va a ser más importante que otras capacidades de otras personas, de otros objetos, de otras tecnologías. O sea, depende del ensamblamiento y del momento en el cual entras a mirar el ensamblamiento. Esa capacidad la daría también la misma constitución material del objeto. Hay dos cosas. Los objetos, las personas, tienen dos cosas, propiedades y capacidades. Y son dos cosas distintas. ¿Ok? Sí. Solamente muy pocas de las capacidades ligadas a propiedades se van a actuar en los ensamblamientos. Muy, muy pocas. Vamos por ejemplo. Aquí hay varias mujeres en la audiencia. ¿Ok? Como propiedad de las mujeres en la audiencia son que tienen determinados órganos sexuales. Como capacidades es tener hijos.
espero que nadie tenga un hijo acá en la reunión, que no ejerza esa capacidad hoy aquí. O sea, entonces, tienes propiedades, capacidades y ejercicio de las capacidades en los entrenamientos. Bien. Ok. Está bien. Buenísimo. Gracias, Pablo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Bueno, y si no, ya para no cansar mucho más a Pablo, agradecer muchísimo este encuentro. Nos quedaríamos cortos con palabras de agradecimiento. La verdad fue muy lindo, desde las emociones también de reencontrar a un graduado de la casa que puede llevar algo de lo que aprendió acá a otros lugares del mundo y que además lo reivindiques. Nos pone muy contentos. Eh, Me encantaría si otra vez pasas por Buenos Aires, si logramos un cruce por acá, presencial, así también ponemos ahí en acción cuerpo y palabra. Y bueno, si lo logramos estaría buenísimo. Bueno, a todo el resto también, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar. De nuevo a Victoria, que se entusiasmó rápido con el encuentro. A Muchas Facundo. gracias a ustedes dos, realmente por propiciar este encuentro. Y a Facu, que colaboró un poco en la organización también. Le corresponde el flyer a Facu. Así que cuando necesiten flyer se lo pueden pedir a ellos, a él mismo. Gracias. Yo se lo voy a pedir porque no lo vi nunca. Mándamelo, Facundo. No, dale, sí, te lo mando. Te lo mando. Y bueno, ojalá podamos poder encontrarnos en algún otro momento. Bueno, muchas gracias y a ver cuándo nos cruzamos. Gracias por la invitación, la verdad que era muy lindo. Quería reencontrarme con El Salvador en un momento. Bueno, qué bueno que fue acá, qué bueno que encontramos la tesis y que se pudo dar esto. Bueno, si están de acuerdo, cortamos acá. Muchas gracias a todos y bueno, con el resto nos encontramos por los pasillos de la facultad. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, muchas gracias.